desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana. Presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Son ya en este momento las 9 de la mañana con 39 minutos, 9 con 39 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio aquí a través de Radio Forex Hispana, como todos los días, en este programa de Punto 9, que hoy empezamos un poquitito más tarde, precisamente por la conferencia de prensa que teníamos precisamente y que transmitimos en vivo, como todos los días de estas conferencias, los jueves que se hacen estas conferencias, donde le contamos, bueno, pues cómo van las cosas precisamente en el tema de la política monetaria, donde pues me parece que a falta de nuevas medidas, que por cierto, para los que no creían que iba a haber mínimos más bajos en el euro, ahí están, donde decíamos, bueno, pues a falta de nuevas medidas o nuevas noticias, una de las cosas que llamó más la atención fue precisamente el tema de la carta que se filtra a la prensa de Trichet, una carta cuando Jean-Claude Trichet era el director del Banco Central Europeo, es decir, era el que ocupaba el puesto que ahora ocupa Draghi, donde se al gobierno de Irlanda en ese entonces, que estaba debatiéndose entre si tomaba o no tomaba el rescate, quitarle el apoyo, los programas de financiamiento de emergencia, quitarle el apoyo como prestamista de último recurso en caso de que Irlanda no firmara este rescate, no tomara este rescate. Entonces, pues ahí hay un punto importante que hay que estar revisando y que vale la pena ver qué pasa. Se ha hecho todo un mitote alrededor de esto, porque bueno, fija la política que tenía o la forma que tenía el Banco Central Europeo de estar manejando este tipo de problemas, ¿no? Pero además también muestra un poco pues lo tenso que estuvo en ese entonces la situación, ¿no? Entre la Comisión Europea, el Banco Central Europeo por un lado y Irlanda por el otro, a quien le pedían. Hay que recordar aquí el meollo del asunto estaba mayormente en que Irlanda decía, ¿sabes qué? No me des rescate, no necesito rescate, porque estaban queriendo aprovechar la oportunidad para obligar a Irlanda a aumentar el impuesto corporativo, es decir, aumentar el impuesto que le cobran las corporaciones que se instalan en su territorio para operar desde ahí, cosa que definitivamente pues Irlanda rechazaba, ¿no? Decía, no voy a aumentar mi impuesto corporativo, y pues por muy obvias razones, ¿no? Si Irlanda aumentara el impuesto a las corporaciones, pues todo el mundo iba a dejar Irlanda, ¿no? Lo único atractivo que tiene Irlanda, mayormente, que está en la esquina de la nada, pues es tener comparado con los otros países de la eurozona, pues es tener un impuesto muy bajo, ¿no? Fuera de eso, pues difícil que compita con algo más. Entonces pues eso hace que se le presionara con fuerza, ¿no? Entonces vamos a ver cómo quedan las cosas, pero por lo pronto esto era parte de lo que se estaba discutiendo el día de hoy. Pero antes de entrar con este chisme, vamos a empezar con las partes rigurosas y tradicionales de este programa. Vamos a empezar con el recorrido por los mercados. ¿Cómo han reaccionado los mercados a la decisión de política monetaria tanto del Banco de Inglaterra como el Banco Central Europeo, que decide mantener sin cambios la política monetaria el día de hoy y prácticamente no anuncian absolutamente nada nuevo?
Bueno, pues las bolsas están abriendo positivas en Estados Unidos. El Dow Jones va ganando el 0.16%, está en las 17.512 unidades en este momento. El FTSE 100 de Inglaterra está ganando el 0.25%, está en las 6.555 unidades. DAX Industrial de Alemania gana 0.94%, después de las ganancias tan fuertes del día de ayer sigue ganando, está en las 9.402 unidades. El CAC 40 de Francia gana el 0.86%, cotiza en las 4.243 unidades, y el IBEX 35 gana el 0.7%, cotizando en las 10.348 unidades por cierto, de todas estas bolsas europeas, o de estos índices de bolsa europeos. El de España es el único que está positivo en este año, 4.4%. Los demás tienen pérdidas entre casi el 3%, que es el FTSE 100, y el 1.26%, que es el de Francia. En el tema de la sesión asiática, el Nikkei 225 de Tokio cae fuerte, 0.86%. Bueno, tomando en cuenta lo que había estado subiendo en las dos últimas sesiones, que fue combinándolas, pues yo creo que casi un poco más del 6%, 0.86 es nada, y termina en las 16.792 unidades. El Standard & Poor's asiático pierde también el 0.20% y cotiza en las 5.506 unidades. En los petróleos, bueno, pues el West Texas Intermediate baja 1.31%, cruza la barrera de los 78 hacia la baja, está en 77.65, mientras que el Brent pierde también los $83 por barril y pierde el 0.72% el día de hoy para quedar en 82.33. El oro y la plata, después de los fuertes movimientos bajistas el día de ayer, hoy tiene un ligero rebote hacia el alza del oro del 0.10%, cotiza en los $1.144 con 58 centavos la onza de oro a la vista, mientras que la de plata está en 15.34, perdiendo el 0.33% adicionalmente el día de hoy. El dólar index ha estado subiendo 0.35% y cotiza en 87.78 el dólar. Frente al dólar, las monedas de América Latina mayormente pierden terreno. Las pérdidas son ligeritas, eso sí, desliz del 0.05% para el peso mexicano, el cruce sube a los 13.58, del 0.10% para el peso colombiano, el cruce sube a los 2.082.30, el peso chileno pierde el 0.08%, también marginal, y cotiza en 590.03. El peso argentino se sigue fortaleciendo ahí ligeramente y eso está interesante. Ya ayer habíamos hablado un poco de esto. 8.50 dice la Kirchner que tiene el día de hoy. El blue estaba por ahí de los 16.30 si no me equivoco. El sol peruano está sin cambios en esta mañana en 2.2990 y el dólar yuan ha bajado 0.02% el día de hoy, está en 6.1123. Vámonos al corte comercial, regresamos enseguida con la información precisamente de la productividad que aumenta un 2% en el tercer trimestre, dicen el día de hoy. Bueno, sí le voy a dar esta nota. La productividad de los trabajadores de Estados Unidos aumentó modestamente en el tercer trimestre, reflejando un estable, por lo menos, ritmo de expansión económica. Las productividades de los negocios no agrícolas, que mide la producción por hora de todos los trabajadores, incrementó un 2% en el comparativo anualizado en el tercer trimestre, dice el Departamento del Trabajo este jueves. La unidad laboral aumentó su costo 0.3% durante este periodo. Los economistas estaban esperando que la productividad subiera un poco menos, 1.5% durante el trimestre de julio a septiembre, y que el costo laboral se incrementara un poco más, en 1.5%. La productividad aumentó 2.9% durante el segundo trimestre, por arriba del estimado anterior que se tenía de un 2.3%. La tasa de incremento se desaceleró en el tercer trimestre en medio de una ligera caída en la productividad de la producción. Con respecto al año anterior, la productividad avanzó un 0.9%, el costo de unidad laboral aumentó un 2.3%, en las compensaciones por hora, ligeramente excediendo el incremento de la productividad ajustado a inflación. La compensación por hora aumentó 1.2% en el trimestre y aumentó 1.4% con respecto a los últimos 4 trimestres. Bueno, pues ahí tiene usted el tema de la productividad allá en Estados Unidos. Corte comercial, yo regreso enseguida. Está escuchando a Punto 9.
Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Conoce al carry trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el carry trade refuerce su estrategia de operación con el curso de carry trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Perdón, ya estamos de regreso. Lo que pasa es que estaba viendo, ya tengo la última nota completa de esto de la amenaza del Banco Central Europeo de retirarle el fondeo a menos de que Irlanda tomara un rescate. Y la nota de Paul Hannon de Wall Street Journal sobre este tema dice: el Banco Central Europeo fue amenazado con retirarle el apoyo para los bancos irlandeses en la última parte del 2010, a menos de que el gobierno firmara el acuerdo de ayuda económica de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo con un intercambio de letras que fue publicado directamente por el Banco Central Europeo este jueves, que es a lo que se refiere la serie de las 4 cartas posteriores que hablaba en su conferencia el señor Draghi. El Banco Central Europeo previamente había declinado publicar estas cartas, citando potenciales riesgos a la estabilidad financiera de cara a el resultado de la revisión de las hojas de balance del Banco Central Europeo. Y bueno, pues este jueves fue la primera vez que hubo una reunión de política monetaria desde entonces, cuando se habían publicado estos resultados a finales de octubre de las pruebas de resistencia bancaria. Al tiempo del intercambio de estas cartas, que ya son públicas el día de hoy, el gobierno de Irlanda había gastado unas grandes sumas para tratar de mantener a flote a los bancos que estaban enfrentando pérdidas fuertes en lo que eran los albores del crash inmobiliario. Los rendimientos para el gobierno de Irlanda estaban aumentando y los inversionistas especulaban en qué tanto más podría mantener este ritmo de gasto el gobierno para reparar el sistema bancario, haciendo más difícil para el gobierno financiarse a sí mismo en términos que fueran, pues digamos, costeables. El Banco Central de Irlanda también estaba apoyando a los prestamistas golpeados a través del programa conocido como el Emergency Liquidity Assistance, ELA, que utiliza o que requiere la aprobación del Banco Central Europeo para su uso. En una carta fechada el 19 de noviembre, justamente estamos a cerca de 4 años de esa fecha, entonces marcada como secreta o como top secret, el director del Banco Central Europeo, que en ese momento era Jean-Claude Trichet,
le dejó claro al ministro de Finanzas de ese entonces en Irlanda, Brian Lenihan, que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo no autorizaría más préstamos a los bancos de Irlanda a menos de que el gobierno firmara el acuerdo de rescate. Dice textualmente la carta: es la posición del Consejo de Gobierno de que solo si nosotros recibimos un compromiso por escrito por parte del gobierno de Irlanda, los 4 siguientes puntos que podríamos autorizar más provisiones del uso de ELA, decía Trichet en esta carta. Entonces, él listó como primer punto que el gobierno de Irlanda debería mandar la petición de ayuda financiera al Eurogrupo, ¿no? Sin los préstamos de emergencia por parte del Banco Central de Irlanda, los bancos irlandeses podrían colapsar, desde que ellos pues prácticamente no tenían acceso al financiamiento para las operaciones intradiarias. El 21 de noviembre el señor Lenihan contestó al señor Trichet que pues le informaba que el gobierno de Irlanda había decidido en ese mismo día buscar acceso al apoyo externo de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, es decir, cumplía con el requisito. Luego, por acá decía en su carta del 19 de noviembre, Trichet señalaba los requerimientos del Banco Central Europeo para una petición de rescate. Dice: la petición deberá de incluir el compromiso para tomar acciones decisivas en las áreas de consolidación fiscal, reformas estructurales y financieras. Y bueno, pues el rescate de 3 años que duró para Irlanda fue prontamente acordado por el gobierno de Irlanda y el Banco Central, con el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, la famosa Troika, respondiendo a estos requerimientos. El rescate finalizó, si usted lo recuerda, a finales del 2013, y el gobierno de Irlanda, una vez más, se pudo financiar de la venta de bonos. El Banco Central Europeo negó este jueves que las cartas mostraran que había pues, dictado la política del gobierno de Irlanda. Y bueno, pues dicen como las letras, es que estoy leyendo directamente el artículo en inglés, como las cartas y la documentación intenta mostrar, no hubo ninguna carta que presionara a Irlanda a este programa, como se dice en algunos lugares, pero la escala de la crisis que tenía Irlanda pues hacía necesario a Irlanda aplicar por un programa de reajuste coordinado entre la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, dijo en su respuesta oficial el Banco Central Europeo. Y bueno, pues esto es parte de lo que estuvimos escuchando hace un rato en la conferencia de prensa que aquí le transmitimos, donde decíamos, ¿sabes qué? Pues no hay que olvidar, ¿no? El problema ahí era que se le estaba tratando de obligar, le estaban tratando de hacer lo mismo que le hicieron a Chipre finalmente, solo que con Irlanda no pudieron. Con Chipre era, pues vas a reducir el tamaño de tu cuerpo bancario, ¿no? Para que no haya broncas, vas a reducir esto si quieres ayuda. Y finalmente lo hizo y obligó a hacer quebrar al principal banco de Chipre y dejar ahí medio a flote con los despojos al número 2, ¿no? Y bueno, y todo el costo que le está ocasionando todavía esto a Chipre. En el caso de Irlanda fue lo suficientemente obstinada, me parece a mí, como para quedar con que, bueno, pues yo decido cómo hago mi reestructuración fiscal y lo que tú quieras y mandes, pero no subo mi impuesto corporativo, ¿no? Mi impuesto a las empresas. Así que, pues finalmente así quedaron las cosas el día de hoy. Vámonos a un corte comercial. Me gasté todo este bloque en este chisme. Regreso pues muy rápidamente con las otras noticias que estuvieron alrededor de esta jornada. Punto 9. Lo hacemos juntos.
¿Y tú, qué escuchas cuando operas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información. La señora Pelosi continuaba el movimiento alcista. Tenía hasta la zona de los 28. Reporta que hay columnas de humo. Pero el próximo dato a las 7. Estamos listos para escuchar la conferencia. Si usted había tomado el rally, convertir esta operación en un boleto gratis a la oportunidad. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. En vivo, música e información desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, por forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 59 minutos. Seguimos en este tercer bloque del programa de Punto 9. Y bueno, muy rápidamente le comento nada más. El principal mensaje que trata de subrayar el Banco Central Europeo en esta última conferencia de prensa es yo creo que hay dentro de las novedades, aparte de esto que comentamos el bloque pasado, en este mensaje del señor Draghi del Banco Central Europeo, es la idea de que ya están preparando nuevas medidas de estímulo por si llegara a ser necesario, y que están todos en unión o en convención para tomarlas si llegara a ser necesario, ¿no? Queriendo reducir a un espacio de, no estamos todos de acuerdo exactamente en el cómo y el cuándo, pero sí estamos de acuerdo en que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para mantenernos y mantener cumpliendo lo que es nuestro compromiso. Tenemos por acá ya la publicación de el Producto Interno Bruto para el Reino Unido del tercer trimestre. El crecimiento del Reino Unido continúa en el 0.7% en el comparativo de 3 meses hasta octubre, dice el Instituto Nacional de Investigación Económica, en la NIESER, en su estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto sigue sin cambios, conforme los economistas estuvieron notando recientemente que se había promediado un 0.6% de crecimiento desde 1995, desde 1955, y un 0.7% para los últimos 7 trimestres, es decir, está 0.2% por arriba de la norma histórica. La NIESER estima, con estas estimaciones sugiere que aún hay crecimiento por arriba del promedio de largo plazo en el Reino Unido. Ahí tiene usted. Las pensiones de ayuda por desempleo bajaron a 278,000 en esta última medición que tenemos, bajaron 10,000 a un dato ajustado de 278,000. Las continuas cayeron también en 30,000 en la semana pasada. Acuérdense que las continuas siempre salen con una semana de retraso. Y continuando con más información, teníamos el día de hoy que las órdenes de fábricas se recuperaron ligeramente en septiembre, pero ni de cerca lo suficiente para compensar el decline del mes pasado, aumentando las probabilidades de que la economía más grande de Europa esté enfrentando una contracción para el siguiente trimestre, la segunda consecutiva, y por lo tanto podría entrar en recesión, o lo que técnicamente se conoce como recesión. Sin embargo, varios analistas dicen que la tasa de desempleo baja y el aumento de los salarios en Alemania compensan o suavizan la probabilidad de, o en caso de que se diera, la consecuencia de esta pequeña recesión que podría estar teniendo si sigue así la economía, y que podrían regresar, dicen, a un crecimiento sustentable para el próximo año. Las órdenes de fábrica aumentaron 0.8% en septiembre con respecto a agosto, decía el Ministerio General de Economía este jueves, quedando por mucho cortos para la ganancia del 2% que se le estaba esperando por parte del mercado. El reporte sugiere que la producción industrial para septiembre, debido a que debe de ser publicado para este viernes, mostrará una caída del 0.8% en el tercer trimestre comparado con el segundo, decía la BNP Paribas sobre este tema. Como resultado, una contracción en el Producto Interno Bruto de acerca del 0.1% sería probable en el trimestre
comprendido entre julio y septiembre. Dice también por acá el Producto Interno Bruto, hay que recordar, cayó un 0.2% en el comparativo trimestral, o cerca del 0.6% anualizado durante el segundo trimestre, después de un fuerte inicio que tenían en el 2014, en este principio de año. El Commerzbank dice que la tendencia económica apunta hacia una ligera contracción, o sea, la probabilidad de una ligera contracción en la actividad económica para el tercer trimestre. Y bueno, pues los economistas típicamente, como usted sabe, definen a una recesión como una caída en el Producto Interno Bruto en 2 trimestres consecutivos. Continuando con más información, el Banco Central de China se ha comprometido a rebajar los costes de financiamiento para las empresas ante la creciente presión que sufre la economía de este país. En un informe publicado este jueves sobre la política monetaria en el tercer trimestre, el Banco Popular de China confirmó también que llevó a cabo 2 rondas de inyecciones de liquidez en el sistema bancario de este país en septiembre y octubre, por un total de 769.500 millones de yuanes, algo así como unos 125.900 millones de dólares, más, por cierto, de lo que fueron las inyecciones de liquidez, por ejemplo, que ha estado haciendo el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal más bien de Estados Unidos, en este periodo, ¿no? Esto en un intento en China por guiar a la baja los tipos de interés y sustentar el crecimiento económico. El Banco Central señaló que inyectó los fondos en un plazo de 3 meses y con una tasa de interés del 3.5% en los prestamistas estatales de tamaño medio y pequeño del país, según el informe publicado en la página de internet de este organismo. Y el gobierno de China anunció este jueves una serie de medidas para alentar las importaciones, como los créditos bancarios y el respaldo fiscal, una noticia que podría ser buena, por ejemplo, para monedas como la del dólar australiano, debido a que la débil demanda está obstaculizando el crecimiento económico y ampliando ya un elevado déficit fiscal. Las entidades financieras tendrán que acelerar el préstamo a las empresas que importen equipamiento y componentes de alta tecnología. No, pues entonces le mejora la previsión más bien a Japón. Esto fue lo que dijo el Consejo de Estado este jueves en un comunicado difundido en la página de internet del gobierno. Además, el gobierno animará a las autoridades fiscales a estudiar políticas preferenciales para los importadores de productos utilizados en la investigación científica. Y en otras informaciones, los futuros del crudo estuvieron rebotando ligeramente al principio de esta sesión, en lo que fue señales que apuntaban a que se habían registrado ataques a yacimientos petroleros en Libia, y después de las subidas registradas por el petróleo de referencia ya en Estados Unidos, el West Texas Intermediate. The Wall Street Journal informó este miércoles, citando a fuentes petroleros, que los yacimientos petrolíferos del oeste de Libia habían sido atacados por milicianos locales, lo que reducía los volúmenes de producción en más de 1/3. Luego de la nueva ocupación de estas milicias armadas de los yacimientos petrolíferos, el Sahara es el Sharara, en el suroeste de Libia, el mercado se ha quedado sin 200.000 barriles de crudo por día procedentes de Libia, decía el Commerzbank. El banco indicó que la cifra es comparativamente menor debido a que se estima que el exceso de oferta en el mercado supera al 1.000.000 de barriles por día. Y para terminar ya este programa, el primer ministro de Turquía anunció este jueves los detalles de un amplio paquete de reformas que su gobierno espera que mejoren la eficiencia y la responsabilidad en todo el país. El señor Ahmet Davutoglu dijo que el programa, que es el primer ministro turco, dijo que el programa introducirá reformas en una serie de sectores como el comercio, la energía y la salud. Este programa de 9 puntos pretende mejorar la eficiencia del país, garantizar el desarrollo continuo e incrementar la responsabilidad, decía Davutoglu en una rueda de prensa en Ankara. El crecimiento de la economía de Turquía se ha desacelerado el 2.1% en el segundo trimestre, desde un 4.7% en el primero, debido a la débil demanda interna. Ahí tiene usted. Y con eso nos despedimos. Muchas gracias por la compañía. Pásela bonito. Nos vemos el día de mañana. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias